Gustavo Alegret. Llega el esperado supermartes electoral que podría definir el panorama de cara a la convención demócrata para escoger al rival de Donald Trump. ¡Consciente! ¡Se une el contingente! Así suena el clamor de los mexicanos por el cese de feminicidios en el país. Mientras tanto, popularidad de AMLO se ve afectada por la incapacidad de frenar las muertes. Encuentro entre Trump y Duque afianza relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Comienza Club de Prensa desde Washington. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Gustavo Alegret. Nuestros periodistas ya aquí están en el estudio de Club de Prensa y vamos a hablar de varios temas. Por favor, síganos en nuestra cuenta de Twitter, @Club de Prensa NTN24. También pueden escuchar nuestros podcasts en Apple y en Spotify. Les doy la bienvenida de inmediato a José Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido. Muchas gracias, María Luisa. Ann Hoy, corresponsal y periodista de la cadena Radio Fórmula, y también a María Peña, corresponsal de Telemundo Digital. Bienvenidos. Gracias. Bueno, hoy es día de supermartes. Este es el día de las primarias en donde 14 estados del país tienen que elegir al candidato o candidata que se va a enfrentar al presidente Donald Trump, que busca la reelección en el noviembre 3. Son varios estados, pero dos de ellos son los principales. Me refiero al estado de California y al estado de Texas. California es un estado muy importante porque tiene 415 delegados que aporta a la convención demócrata y Texas tiene 228. Son los estados más importantes en términos del número de delegados. Hay un total de 1.357 estados delegados que están en juego el día de hoy. Recordemos que los demócratas necesitan 1.991 delegados para poder ser convertidos en el candidato que va a enfrentar a Donald Trump. La convención demócrata va a ser entre julio 13 y julio 16 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Y, por supuesto, las últimas noticias muestran que ya se está achicando el panorama de los precandidatos demócratas. Se produjo la retirada de la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, y también del ex alcalde de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg. Ambos han expresado su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden, quien está un poco representando el ala más centrista del Partido Demócrata. Y vamos a ver qué pasa el día de hoy. Así que de inmediato, Pepe, te pregunto, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Qué crees que es lo que va a pasar hoy día de supermartes? Bueno, desde hace mucho tiempo el supermartes no tenía un peso tan importante para definir al candidato demócrata a la Casa Blanca. Lo que hemos vivido en los últimos 3 días ha sido un momento clave de esta elección presidencial, el retiro de Buttigieg, también de Klobuchar, los apoyos masivos del establecimiento del Partido Demócrata a favor de Biden para consolidar esa carrera de un moderado que haga frente al favorito en las encuestas, Bernie Sanders, como sabemos, del ala progresista del partido. Hay que decir entonces que hoy en la noche sí se juega un momento importante para ver si el señor Joe Biden, que justamente con este apoyo tan fuerte de los últimos 3 días de muchos de los más importantes nombres y su triunfo en Carolina del Sur, se logra consolidar como esa opción demócrata. El señor Bernie Sanders sigue siendo el favorito, particularmente en California, que sabemos es el estado que más delegados tiene en juego hoy. Y básicamente, si uno hace la cuenta, los delegados de Texas y California hacen más de 600 en total de los que están en juego hoy. Todo el mundo estaremos con los ojos fijos ahí. Y bueno, el panorama en Texas es un poco más complicado. Tenemos a Bloomberg todavía en la competencia, que podría en principio tener un buen atractivo para los demócratas de Texas, que son tradicionalmente un poco más moderados. Y no podemos descartar del todo a la senadora Elizabeth Warren, que sigue en la carrera a diferencia de sus otros 2 compañeros que salieron ya, Klobuchar y Buttigieg. Y hay que ver exactamente cuál es su ranking a final de cuentas en esta jornada clave.
Mike Bloomberg es el único candidato que no se ha presentado en las primarias anteriores y por primera vez se presenta en estas primarias. El panorama, por primera vez está en la boleta, ¿sí? Por primera vez está en la boleta, Ann, y el panorama se ha achicado. Como decíamos, está solamente Bernie Sanders, Joe Biden, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren y Tulsi Gabbard, que tiene muy poco porcentaje en las encuestas, pero que todavía se mantiene en la contienda electoral. Claro. ¿Qué crees que puede ocurrir? Mira, yo creo que aquí la gran interrogante es ver si realmente el gran impulso que obtuvo Biden ganando de manera así categórica en Carolina del Sur, que además representa simbólicamente algo muy importante porque quiere decir que los afroamericanos le pueden dar su apoyo total a él, va a lograr alcanzar por lo menos el 15% que se necesita del voto total en los estados para poder seguir en la contienda. Para mí está entre él y vamos a ver también qué tanto Michael Bloomberg, con todo el dinero que le ha puesto, que es muchísimo, como sabemos, ya más de ya casi $1 billón, en anuncios en televisión, en radio. Vamos a ver aquí también cómo el dinero puede realmente impactar en las elecciones, que se dice son las mejores, la mejor democracia que el dinero puede comprar. Mucha gente que le han preguntado, ¿y qué opina? Estaba viendo un programa y decían, no, pues, ¿qué opina de Michael Bloomberg? Ay, pues me regaló esta camiseta bien bonita y pues una barbacoa riquísima. Entonces, no creas que eso podría también, por lo menos no sacarlo de la contienda, ¿no? Bueno, María, tradicionalmente, sí. antes de escucharte, tradicionalmente el supermartes es como un indicador que señala más o menos quién va a ser el candidato que se va a erigir como el candidato o candidata nominado por el partido. Esto ocurre desde el 2000, incluso en el caso de Obama y Trump, quien ha ganado el supermartes, además ha ganado también la presidencia. ¿Qué crees que puede ocurrir el día de hoy? Bueno, yo creo que en realidad lo que vamos a ver, si tuviera yo una bola de cristal, yo apostaría a que va a estar muy reñido entre Biden y Sanders. La cuestión acá, lo que lo hace problemático para predecir quién va a ganar hoy es que Sanders está fuerte en California, especialmente con los latinos y los jóvenes en particular, pero Biden también tiene una base muy leal porque, por ejemplo, el voto afroamericano fue fundamental en su victoria de Carolina del Sur. Entonces, él vuelve a apostar también por ese bloque para poder cimentarse como, o por lo menos recuperar la delantera. Por este momento, las encuestas le dan una leve ventaja a Sanders, pero Biden no está muy lejos. Yo creo que en algún momento se va a tener que definir qué va a pasar con Elizabeth Warren, porque recordemos que a ella también la han tachado, le han colgado el rótulo de socialista. Sabemos que en este país, que es un sistema, una sociedad de consumo, un sistema capitalista, hablar y describirse como un socialista demócrata, como lo ha hecho Sanders, pues es ponerse la cruz, ¿no? Es una palabra prohibida. Entonces, sería interesante ver eso. Pero un punto de aclaración, los delegados que se aportan hoy son en realidad 1.344, porque el resto, para completar el total de 1.357, se van a definir entre hoy y el 10 de marzo, que es cuando el bloque de los demócratas en el exterior termina su votación. Entonces, un punto de aclaración, el 10 de marzo ya se sabrá quién se queda con los 1.357, que son el 34% de todos los delegados que necesita un candidato para hacerse con la nominación presidencial. Pero hay otros elementos también acá muy importantes aparte del dinero, especialmente en estados donde hay una fuerte concentración de minorías. Por ejemplo, en Texas, en los últimos casi una década, se han cerrado casi 1.000 centros de votación solo en Texas. Entonces, la gente que sigue de cerca esto, los activistas dicen, este ha sido un esfuerzo principalmente republicano para suprimir el voto de las minorías, allí donde estas minorías están creciendo no solo en números, sino en peso político. Entonces, yo creo que efectivamente Texas es uno de los estados que hay que poner atención de estos 14 estados que están en liza hoy. California, pues, tradicionalmente ya se ha descartado como un estado bisagra, pues porque tradicionalmente vota por los demócratas. Entonces, la cuestión ahí va a ser si efectivamente Sanders alcanza la victoria o Biden
da alguna sorpresa. Pero yo creo que Texas va a ser uno de esos estados clave que hay que poner atención esta noche. Y yo creo que por eso estuvieron ahí todas estos refrendos que hicieron de Biden en Dallas, en el rally en Dallas, porque es ahí donde realmente se va a dar la batalla. En California hay que tomar en cuenta también que ya el voto adelantado es del 30 hasta 40%. Y lo que podría haber hecho que Sanders no llevara la delantera es algo que hizo muy recientemente y que es en lo que se han concentrado cuando han dicho, él se dice socialdemócrata, pero cuando de alguna manera estás alabando a gobiernos latinoamericanos como el de Cuba, el de Venezuela, eso no es ser socialdemócrata, ¿no? Mejor sabes que si eres socialdemócrata, cita y compara con un país europeo. Cuba no es socialdemócrata, Venezuela no es socialdemócrata, pero en todo caso, si eso le pudo restar y asustar a ciertos electores en California, pues ya el 30 o 40% que votaron adelantado, pues ya lo hicieron por eso. Y otra cosa, yo creo que no podemos cerrar este segmento sin hablar un poco del efecto Trump. El efecto Trump, porque él, una estrategia bastante astuta, diría yo, tal vez no propiamente de él, pero sí de su campaña, es esto de estar troleando, ¿no?, a los demócratas. Él aparece, no solo en Twitter, sino que él se aparece ahí unos días antes de las votaciones primarias. Ya lo hizo en Carolina del Sur, lo hizo en New Hampshire. O sea, lo va haciendo, se va anticipando a la llegada de los demócratas en sus primarias. Pero lo más grave aún es querer interferir en el proceso de las primarias demócratas al meter miedo, al decir, asusar a Sanders, a decirle que le quieren robar otra vez la nominación demócrata, como sucedió en el 2016 frente a Hillary Clinton. O sea, metiendo leña al fuego, metiendo cizaña. Sanders ha respondido muy sabiamente diciendo que al final el votante es el que tiene la última palabra y que se tiene que respetar la voluntad del pueblo y que él, gane o pierda, obviamente él va a apoyar al que resulte nominado por el Partido Demócrata. O sea, todavía tenemos mucho tiempo, mucho espacio por recorrer, pero yo creo que es indudable que el efecto Trump está teniendo un impacto en esta contienda. Pepe, ¿qué efecto tiene el apoyo que le ha dado el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, a el expresidente Joe Biden, y lo mismo hecho por la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar? Ambos han endosado su apoyo al retirarse de la contienda electoral. Además, hay que decir que Joe Biden ha recibido el respaldo también del ex líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, un senador muy importante del estado de Nevada, y también aparentemente del ex alcalde de El Paso, Beto O'Rourke, que también estuvo en las primarias al inicio. ¿Qué significado tiene para ti el apoyo que está recibiendo Joe Biden de estas personas? Bueno, de entrada hay que resaltar lo que vimos ayer. Fue algo inusual, inédito en muchos sentidos, y que te hace recordar los esfuerzos de partidos fuertes en otros lugares del mundo cuando deciden y designan a quien creen que debe ser el nominado. Vimos justamente, además de esto, apoyos de Susan Rice, la ex asesora de Seguridad Nacional de Obama, la viuda del senador Kennedy también, quien organizó todo este cúmulo de refrendos, apoyos, justamente el día previo al supermartes. Pues claramente los dirigentes del Partido Demócrata han impulsado la candidatura de Biden como la alternativa a Sanders. El tema aquí lo que veremos hoy, sin duda, serán dos cosas. Uno, qué tan grande es el entusiasmo por Bernie Sanders, está fuera justamente de la estructura partidista, y por otro lado, qué tan fuerte y tan cohesionada está la maquinaria demócrata alrededor de Joe Biden. Porque también habría que decir que si bien hay los refrendos, falta ver que existe el entusiasmo a través de una candidatura que por mucho tiempo se pensó que arrasaría la competencia demócrata tan solo por la trayectoria del ex vicepresidente, y ha sufrido muchísimo en los primeros estados que tuvieron competencia, y hasta Carolina del Sur fue que no tuvo ese apoyo real. Veremos entonces una verdadera batalla del entusiasmo de los votantes de Sanders y la maquinaria del Partido Demócrata, si es que está unida alrededor de Biden, pero también tenemos a Warren y otros candidatos. Por último, nada más brevemente, 4 estados que hay que observar
Texas, Carolina del Norte, Virginia y Colorado, porque como bien dicen, son los estados bisagras más allá de California. Ann, ¿tú crees que al final esta contienda se va a reducir entre básicamente un Joe Biden de 76 años y un Bernie Sanders de 78 años? ¿Eso es lo que vamos a ver al final? Yo creo que hoy se va a despejar esa incógnita, a ver qué tanto lo de Sanders, pues ya sabemos, va adelante, es casi imparable, pero qué tanto en realidad Joe Biden va a poder a estas alturas del partido, al cuarto para las 12, quitarle algo de, pues, de ese avance, de esa inercia que ya lleva Bernie Sanders. Lo que sí quiero decir, mencionaba María acerca de cómo Trump está metiendo cizaña. Yo creo que de alguna manera Sanders también ha aprovechado un poco porque ha dicho, bueno, ya todos los powers that be y el establishment están coludidos para tratar de detenerme, les da miedo. Entonces, de alguna manera él también está, como dijera yo, medrando de este tipo de declaraciones. Pero yo creo que otra cosa importante no tanto es quién de los dos queda como el líder de la contienda, sino quién de los dos podrá en realidad vencer a Trump en las urnas el 3 de noviembre, porque el problema acá, porque Trump también es otro septuagenario, o sea, no es cuestión de la edad, es la capacidad para poder desbancarlo el próximo 3 de noviembre. Cada uno de estos candidatos, Biden y Sanders, tienen sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Claro. Obviamente, la campaña de Trump va a querer explotar las debilidades. Claro. En el caso de Biden, pues ya sabemos que él pues no es necesariamente el más elocuente, hace tropiezos, luego tiene que explicarse. Es decir, lo fundamental acá es ¿qué hará la maquinaria demócrata para movilizar a su base? Tradicionalmente los conservadores son mucho más eficaces en eso. Lo vimos en el 2016, gente que partidarios partidarios de Sanders, por ejemplo, claro, que hicieron un voto de castigo. La abstención fue un voto de castigo contra Hillary porque no le dieron la nominación a Sanders. Y el temor ahora es que vuelva a ocurrir en detrimento del Partido Demócrata, porque imagínate tú, el que se queda en casa en realidad le está dando el voto a Trump. Entonces ese es un gran temor que tiene el Partido Demócrata. Por eso vemos que los grupos alineados al Partido Demócrata están invirtiendo en campañas publicitarias para incentivar el voto de los latinos, el voto de las mujeres, de los jóvenes. Es decir, hay un esfuerzo denodado para que la gente salga a votar, porque como ellos bien dicen, la meta acá, sea quien sea el candidato, es vencer a Trump. Yo no estoy muy convencida de que por ahora tengan los recursos para hacerlo. Ya veremos en noviembre qué pasa, ¿no? Solo recordarles antes de ir a la pausa cómo van las encuestas en California y en Texas, que son estos dos estados cruciales. En California, Bernie Sanders tiene 38% de las preferencias del electorado, Biden tiene 21%, o sea, son 17 puntos de ventaja entre uno y otro. Claramente Bernie tiene una ventaja. En Texas, Bernie tiene 29% y Biden tiene 24%. Hacemos una pausa y vamos a seguir hablando de la contienda electoral demócrata y quién será el candidato o candidata que le pueda enfrentar a Donald Trump. Ya volvemos. Volvemos a Club de Prensa para seguir hablando de las primarias demócratas. Ahora vamos a hablar de Mike Bloomberg. Y te quiero preguntar, Ana, sobre cuál crees tú que es la estrategia del candidato Mike Bloomberg, millonario de Nueva York, exalcalde de esa ciudad, 78 años, una fortuna de $60.000 millones. Ha gastado en avisos publicitarios más que cualquier otro candidato, pero no ha participado en ninguna primaria. Esta es la primera vez que lo va a hacer el día de hoy. ¿Qué crees? ¿A dónde apunta él? Pues abiertamente ha dicho la gente de su campaña que él va por los estados grandes, que como no se metió a tiempo, digamos, en la campaña, no estuvo apenas estuvo en el cuarto debate, él va a ir por los estados que al final de cuentas, como buen empresario, quiere sumar en grande y no estar perdiendo el tiempo según ellos, aunque yo creo que eso se va a ver muy mal, yendo como de casa en casa, que es lo que se estila en estos estados pequeños, o estos estados que son los primeros como Iowa, New Hampshire, que buscan el tipo de contacto persona a persona para que la gente se decida. Algo muy importante que decía María y que yo creo que al final es lo que va a definir si sigue o no sigue Bloomberg en la campaña, es que también hay mucha gente
que hoy precisamente los indecisos, que hoy van a emitir su voto y que se esperaron hasta el día de hoy para ver quién de verdad podría ganarle a Trump. Y en ese sentido, yo creo que todavía Michael Bloomberg no está muerto electoralmente, porque sí hay gente que dice, el único que yo veo, me puede gustar Sanders, me puede gustar Biden, pero ¿realmente podrán ganarle a Trump? Esa es la pregunta. Dejamos el tema electoral en Estados Unidos para hablar de México, Pepe. Tú eres corresponsal del diario Reforma de México. Aquí en la mesa también tenemos a Anjoy, que es mexicana y que conoce bien el tema, al igual que María. Estamos viendo el efecto que está teniendo en la popularidad y en la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador todas estas protestas que hay en México por el aumento de los feminicidios, la violencia contra la mujer en México, que es un tema de gran preocupación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó en el verano del 2018 con un respaldo muy grande de la población en México, 53% de los votos, y comenzó en diciembre de ese año con una aceptación de más del 80%. Pero estamos viendo que, según las últimas encuestas, en este año su aprobación ha caído. En febrero, antes de febrero, tenía un 68% de aprobación y las últimas encuestas señalan que tiene ahora 59%. Dos preguntas. Primero, ¿a qué se debe este aumento de la violencia contra la mujer? ¿Hay realmente un aumento de la violencia contra la mujer o esto es algo que ya venía ocurriendo en México pero que ahora lo conocemos más a través de los medios? ¿Y qué está pasando con la popularidad del presidente y la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en México? Sí, creo que son dos fenómenos distintos, relacionados, pero sí, en principio, el presidente López Obrador mantiene una popularidad sumamente alta, 59%, casi 60%, un número nada despreciable para ningún mandatario alrededor del mundo. Pero sí, en un año de gobierno cayó en un 20% su aprobación, de acuerdo con la encuesta de Reforma, de 78 a 59% ahora. El desgaste es normal para un primer año de gobierno. Sin duda, hay diversos aspectos que están impactando directamente la aprobación del presidente. En primer lugar, una economía totalmente estancada, incluso cayó en 0.1% básicamente en su nivel del Producto Interno Bruto del año pasado. También un año de récords de homicidios dolosos en México, asesinatos. Nunca nunca un año había tenido tantos homicidios como el año pasado. Y además de todo esto, se añaden diversas deficiencias en el inicio del mandato del presidente López Obrador en la puesta en marcha de diversos programas sociales sobre los que él tiene puestas sus esperanzas de salir adelante. El tema de los feminicidios ha cobrado relevancia en los últimos meses, dado básicamente unos casos tristemente horripilantes, espantosos, que han salido a las noticias y que el presidente no ha sabido cómo responder directamente cuando ha sido cuestionado sobre esto con políticas públicas efectivas. El presidente López Obrador, cuando se le preguntó originalmente en febrero sobre justamente un asesinato de una niña Fátima, que nunca dijo el nombre. Exacto, que ni siquiera se ha atrevido a mencionar el nombre de las víctimas, fue muy errático. Y al hablar de este y otros casos, lanzó él dijo un decálogo de cómo combatir los feminicidios. Pero el decálogo son básicamente lo que en inglés serían unos platitudes, buenas intenciones, sin en particular hablar de políticas públicas efectivas sobre cómo reducir violencia en el seno del hogar, sobre cómo proveer a las mujeres opciones para salir a trabajar sin preocuparse sobre la casa. Claro. O sea, distintos temas que impactan directamente la equidad de las mujeres y que además atiendan la violencia machista en México, que directamente es la que está provocando esto, porque sí también hay que decir que son asesinatos que son contra mujeres por su mera condición de ser mujeres, eso se le llama feminicidio, y que ocurren particularmente en áreas del país como el Estado de México y la Ciudad de México y Veracruz, que también uno tendría que pensar que el gobierno estaría estudiando las causas y proveyendo datos para poder atacarlos con puntualidad. Mira, yo creo que el asunto aquí, que también a mí me parece extraordinario, es que a estas alturas siga teniendo el 59% de aprobación con todos estos factores en contra. ¿Qué más puede ir en contra, no? La economía, la seguridad.
Además, hay muchos en la realidad, en los hechos, cosas que posturas que ha tomado su gobierno, acciones que ha tomado su gobierno, que contradicen lo que se puede decir abiertamente en el discurso. Yo creo que López Obrador, y aquí está la gran paradoja, sigue donde está en popularidad por el discurso, por, no sé, digamos a Churchill le decían que ganó la guerra con saliva. Yo creo que también López Obrador ha estado con labia, con labia y lo mantiene todavía, su carisma, su cercanía con la gente, lo sigue manteniendo ahí, no gracias a lo que ha hecho, sino a pesar de lo que ha hecho. Por ejemplo, ¿cómo vas a decir que eres feminista si, primera acción, cierras los centros donde podía dejar, que pertenecían al Estado, las guarderías, las guarderías estatales, en donde las asociación mujeres con privados, podían, ¿no? ¿Cómo? En asociación con privados. Sí, bueno, en asociación con privados, pero bueno, las cierras, dejas de darle dinero del Estado. Muchas de las pruebas, por ejemplo, para prevenir el cáncer, para enfermedades que son propiamente femeninas, les han quitado también el dinero al seguro para que se realicen. Y ahora también en el discurso, sobre todo, yo creo que aquí, como digo, su gran fuerte y también su gran debilidad va a ser esa, cuando lo que ya fue la gota que derramó el vaso es que cuando le preguntaron acerca del homicidio de esta pequeña Fátima, que es importante mencionar que nunca la ha mencionado de nombre, o sea, que ha dicho la niña, o sea, no la ha personalizado, y eso simbólicamente quiere decir tiene mucho. Un impacto. Cuando la gente entonces estaba diciéndole, oiga, y esto, y los feminicidios, en primer lugar dijo algo que se le salió de plano, que dijo, yo no quiero que los feminicidios distraigan de mi rifa del avión, que la rifa del avión ya sabemos que fue, ¿no? Uno. Y dos, que eso sí ya fue el acabose, dijo, lo que le pasó a esta niña fue culpa del neoliberalismo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas sí, ya bueno, hasta sus más rendidos seguidores hubo algunos que de plano... María, el presidente AMLO ganó con un discurso contra la corrupción, que fue uno de sus caballitos de batalla, puntos fuertes durante la campaña, y también insistió en que iba a ser una gran campaña para acabar con la inseguridad ciudadana que hay no solamente en la Ciudad de México, sino en otros lugares, como estaba señalando Pepe. ¿Qué crees que va a pasar con el gobierno de México y de AMLO, teniendo en cuenta que ahora hay una preocupación porque no está creciendo económicamente? Y, por supuesto, eso genera no solamente una grave preocupación para el gobierno de México, sino también para los mexicanos. Yo creo que lo que puede ocurrir es que obviamente continúen las protestas, las críticas contra él. Yo quería responder a las dos preguntas que hiciste inicialmente. Una, la visibilidad del feminicidio en México no es un fenómeno nuevo y no lo inventó López Obrador, pero tenemos cifras de que en los últimos 8 años el número de mujeres asesinadas se ha disparado en 8 años en 137.5% en México. El año pasado las estadísticas de ONU, la Oficina de ONU Mujeres en México dijo que en el 2019 el gobierno registró 1.006 casos de feminicidios, es decir, un incremento del 10% sobre 2018. Otra cifra importante, el número de mujeres asesinadas en México subió de 7 a diario en el 2017 a 10 a diario el año pasado. Es un problema. Y lo que tú decías anteriormente en la insensibilidad o la aparente insensibilidad de López Obrador al decir de que esto es un síntoma de la pérdida de valores en México o de síntomas del sistema neoliberal. Entonces yo creo que eso ha molestado muchísimo a la gente porque espera que él empiece a cumplir sus promesas con políticas que sean pro mujer. ¿Y cómo pasa eso? Eso pasa por generar medidas para potenciar su desarrollo, para potenciar sus oportunidades económicas. Son las mujeres las cabezas de familia en México, por ejemplo, pues cómo potenciar también de que no tengan trabas para acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces, y la otra pregunta que hacías de por qué ha bajado o por qué se ha visibilizado es en parte por el crecimiento del movimiento estudiantil, los muchachos de secundarias y universidades que están saliendo a las calles, que están convocando protestas para exigirle rendición de cuentas a este gobierno. Entonces yo creo que tenemos todo ese caldo ahí
listo y que él tiene que darle respuesta a estas demandas porque de lo contrario se le va a ir de las manos y como hemos dicho en esta mesa, van a continuar las protestas porque no es solamente el feminicidio, que sí es importante, pero es todo el malestar, la decadencia, el malestar social que hay en México por la economía, por la inseguridad. O sea, yo creo que él tiene un problema fuertísimo en sus manos y las protestas se deben a que hay la percepción de que no les está dando la respuesta adecuada. 30 segundos. Y yo creo que está rodeado además de gente que no le aconseja bien en muchas cosas. Pero mira, el asunto es que yo creo que también dijo lo del neoliberalismo como algo que sí sabemos que las muertas de Juárez y la solución que le está tratando de dar te habla de un hombre, o sea, de un gobierno que no es progresista. Es verdad que comenzaron las muertas de Juárez en el norte del país, porque cuando se abrieron las maquiladoras, la mujer salió de la casa para irse a trabajar y muchas veces en el turno de la noche. Entonces, mayor riesgo. Muchísimo mayor riesgo. Entonces yo me imagino que se estaría refiriendo a eso, pero para eso no cierras las estancias infantiles para que la mujer se quede en casa y propuso él que los abuelos cuiden a los niños. O sea, esa no es solución. Otro problema social, además. Sin duda, esta no va a ser la primera ni la última vez que se toque en este programa la situación en México. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. Bienvenidos a Club de Prensa otra vez. Estamos aquí en el programa ahora para hablar de El Salvador, porque ese gobierno ha anunciado que ha disminuido el número de homicidios en el mes de febrero comparado al año pasado. Según el presidente de ese país, Nayib Bukele, y con cifras de la Policía Nacional, en febrero hubo 114 homicidios frente a los 207 del mismo mes en el 2019. Bukele convirtió, como sabemos, el tema de la lucha contra las pandillas en uno de sus principales temas de campaña cuando se lanzó a la presidencia. María, tú acabas de llegar precisamente de San Salvador, has estado ahí haciendo una cobertura muy extensa, mirando cuáles son las raíces que empujan a los salvadoreños a dejar su país para buscar nuevos horizontes aquí en Estados Unidos. Y has tenido oportunidad de ir a los lugares donde precisamente están estas pandillas. Cuéntanos primero tu experiencia de trabajo ahí y cómo ves esta reducción, si realmente tú pudiste percibir estando en San Salvador que hay una reducción en la violencia y qué te parece estas cifras que maneja la policía de San Salvador. Bueno, primero que todo, si es cierto lo que está diciendo el gobierno, pues es encomiable que estén tratando de atajar la violencia que está provocando este éxodo masivo de El Salvador. Pero lamentablemente la experiencia que yo tuve la semana que estuve en Centroamérica es que esas cifras que está ensalzando el gobierno no se están traduciendo a la percepción que tienen los ciudadanos sobre el terreno. Yo tuve la oportunidad de viajar con ACNUR en el área. ACNUR tiene un trabajo fuertísimo, un trabajo social de acompañamiento a los desplazados internos muy fuerte, muy importante, trabajando con grupos cívicos, con grupos de la sociedad civil. Y a través de ellos tuve la oportunidad de entrevistar a mujeres, padres de familia, estudiantes, para que nos hablaran de cómo se sienten, ¿no? Y por qué la insistencia en el éxodo hacia el norte, a pesar de las campañas publicitarias que está llevando a cabo Estados Unidos en la zona para frenar esa inmigración ilegal. Y la respuesta siempre fue la misma, una respuesta de desesperanza, de agobio, de temor, hay barrios donde no entra la policía por temor a lo que pueda pasar o porque las pandillas tienen todo controlado, le pagan a los niños como informantes también. O sea, hay zonas donde no se atreve a entrar la policía. Ahora, digo esto obviamente con la cautela de que el gobierno está echando en marcha programas para atajar la violencia, pero la realidad sobre el terreno es que la gente sigue saliendo. Yo, por ejemplo, visité la comunidad de Suchitoto. Ahí hay trabajos de empoderamiento de las mujeres, muy importante, muy fuerte, pero digamos, una de las mujeres que yo entrevisté me decía, bueno, ¿de qué me sirve? Yo agradezco la ayuda, pero ¿de qué me sirve tener trabajo cuando estoy pendiente de que a mi hijo de 12 años la pandilla lo va a reclutar o me lo va a matar o me lo va a secuestrar
Yo, la verdad es que la tentación es fuerte para tratar de salir del país. El desplazamiento interno en Centroamérica es de los pocos reportados y es fuertísimo. Estamos hablando de decenas de miles de personas, quizás hasta más de 100,000, o sea, es fuertísimo. Y sí, es importante dar oportunidades, pero también tienen que ir acompañadas con programas que atajen esa inseguridad, que es lo principal, es lo que está provocando el continuo éxodo hacia Estados Unidos. La gente sabe que los están parando en Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala. Lo saben, lo ven en la televisión, pero por WhatsApp y por estas otras redes sociales se comunican de que es mejor tratar de hacer el intento que quedarse a enfrentar una muerte segura en estos lugares donde la violencia se ha superado, ¿no? La violencia de las pandillas. Entonces, me pintaron a mí un panorama de desesperanza y que están aterrados a pesar de lo que el gobierno les está diciendo. El gobierno prácticamente les está dando un mensaje de que tengan fe en su país, de que todo va a mejorar, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuántos muertos? Entonces, esa es la sensación que tuve, lo mismo en Tegucigalpa, es fuertísimo. O sea, yo creo que la gente no se da cuenta hasta que ya está sobre el terreno de lo grave que es la situación. Está bien celebrar que se reduzca, pero no está a niveles donde la gente se sienta segura. Hacemos un giro en la conversación porque hay una noticia en desarrollo y es que el Banco Central de la Reserva de Estados Unidos, Pepe, ha anunciado una medida para un poco menguar los efectos que tiene el coronavirus en la economía de los Estados Unidos y anuncia que hay una rebaja en las tasas de interés de medio punto porcentual. Dos preguntas concretamente y vamos a conversar también con María y con Nan para conocer sus opiniones. ¿Qué efecto está teniendo en este momento el coronavirus en la economía de Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto la Reserva Federal ha cedido a las presiones del presidente Trump, que ya había dicho que quería que esta rebaja en las tasas de interés se diera como una medida de frenar el impacto que pudiera tener el coronavirus en la economía estadounidense? Sí, la respuesta corta es que esta medida va mucho más allá de Trump. Los efectos que tiene el coronavirus sobre las cadenas de suministro, la planta manufacturera, los viajes, el turismo y otras importantes industrias alrededor del mundo son realmente significativos. Ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, redujo las perspectivas de crecimiento mundial de 2.9% a 2.4%, incluyendo una reducción de 0.1% de la economía estadounidense. Hay economías que están todavía más afectadas, como la de China y el propio México, que dependen mucho de su contacto con el exterior. Y sin embargo, hay que decir, la medida que hoy toma la Reserva Federal es inédita. Desde el 2008 no había ocurrido una reducción de tasas de emergencia de este grado. Sin duda es para intentar mantener el relativo auge de la economía estadounidense de crecimiento de arriba de 2% anual del Producto Interno Bruto. Esperemos saber exactamente si esto es suficiente y si las fuerzas de este coronavirus no son todavía mayores y la reducción de la epidemia funciona. ¿Cómo crees tú que está funcionando y si es que está clara la estrategia comunicacional del gobierno de Estados Unidos para referirse al tema del coronavirus? Ya hay 6 casos confirmados de 6 muertes aquí en Estados Unidos y también han habido casos, por supuesto, en otras partes, en México y en Brasil, hablando solamente del continente americano. ¿Qué pasa con la estrategia comunicacional del gobierno de Estados Unidos? Bueno, pues estábamos hablando de esto con respecto a López Obrador y yo creo que también aquí en Estados Unidos hay ese problema con Trump en el sentido de que primero, bueno, lo que de veras es demencial decir que se le estaba dando demasiada importancia, dijo primero a lo del coronavirus, que eran los demócratas aprovechándose de esto para desacreditar a su gobierno, después cambió ya cuando vio que la cosa sí era más grave, empezó a tratar de cambiar la retórica. Entonces yo creo que, ¿sabes qué? En estas situaciones de caos sí buscas hacia el líder, la gente sí como que está tratando de que la persona que está a cargo te dé ciertas certezas, te diga, hay esto, que hable con la verdad, además, no que lo use para política.
y que te diga, estamos tomando las medidas necesarias para para enfrentar lo que está ocurriendo, y tampoco se está haciendo, ¿no? Me parece que ayer todavía yo escuché a el director de uno de los hospitales más ocupados de Estados Unidos, que es el Presbyterian de Nueva York, y dice, es que ni siquiera tengo manera de detectar cuando la gente llega si es coronavirus o no. A una persona, de hecho, que llegó, sí se le detectó, pues no, creo que salió negativo el examen, pero le llegó una cuenta de $3,000, de más de $3,000. Entonces no está el gobierno realmente proveyendo con suficiente rapidez y gratuitamente las pruebas para que se les pueda detectar. Yo creo que aquí hay varios problemas. Uno, que por un lado él pide que no se politice esta crisis porque se puede convertir efectivamente en una pandemia, pero dice eso y en el mismo aliento lo está politizando al acusar a los demócratas de querer que mucha gente muera para que eso pueda perjudicarlo a él en las urnas. Los hijos de ellos han estado promoviendo en Twitter teorías de conspiración sin fundamento. O sea, si vamos a hablar de no politizar, entonces no politicemos. La respuesta también ha sido lenta, ha sido minimizar el riesgo. Yo he estado en las ruedas de prensa en la Casa Blanca desde la semana pasada, entonces es una locura pensar que él está ahí diciendo que el riesgo es mínimo, cuando acto seguido vienen los expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y dicen lo contrario. Y dicen lo contrario, y dicen, bueno, sí, vamos a preparémonos, no actuemos con pánico, esto se va a convertir en una pandemia, pero tenemos que tomar las medidas desde ya. Por ejemplo, en las escuelas no se descarta que tengan que cerrar si es necesario. Entonces yo creo que el equilibrio ahí es preparar a la población, educarla, lavarse las manos, lo que sea, sin sembrar el pánico, pero también asumir responsabilidad porque las palabras también tienen peso. Exacto. Y lo que está saliendo desde la Casa Blanca, pues es un mensaje confuso, contradictorio, caótico, y esa es la crítica que se le está haciendo al gobierno, no que él quiera pues que no responder a la crisis. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. Volvemos al programa para hablar ahora de Israel. En los pocos minutos que nos queda de Club de Prensa se celebraron elecciones legislativas en ese país. El primer ministro Benjamín Netanyahu lidera o encabeza los resultados con el 90% de los votos escrutados. Eso pese a las graves acusaciones de corrupción que ha enfrentado en los últimos meses. ¿Cómo se explican estos resultados, Pepe, pese a que Benjamín Netanyahu tenía estos cargos, 3 cargos de corrupción, incluso ya se habían oficializado las acusaciones en un proceso judicial que se confirmó este año? ¿Cómo se entienden estos resultados? Es muy difícil de explicar, dado que justamente los cargos son de fraude, cohecho, abuso de confianza, acusaciones sumamente graves sobre Netanyahu, y sin embargo creo que la inestabilidad luego de 3 elecciones constantes sin que se pudiera formar un gobierno, yo creo que afectó justamente el que los electores en Israel decidían darle una oportunidad más a Netanyahu. Le faltan algunos escaños para tener una mayoría consolidada, pero lo que esperan los analistas allá es que básicamente logre granjearse con algún tipo de favor político a algún miembro de otro partido que le dé justamente ese 1 o 2 escaños para tener esa ventaja y gobernar finalmente. Pero además en 2 semanas él va a realizar el juicio, o sea, él no está exento todavía de que se le pueda condenar, y sería pues inédito en Israel ver si a una persona, si es que se le condena, pueda estar en el poder todavía, ¿no? A ver si el espaldarazo de Trump en su reciente visita a la Casa Blanca le ayuda en algo, ¿no? Bueno, es momento de hacer la despedida del programa. Les agradecemos a ustedes por su sintonía y, por supuesto, a nuestros invitados que nos han acompañado el día de hoy. José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma, Ann Hoyt, y también a María Peña. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.